Bien, chicos, muy buenos días. Se saluda el profesor Álvaro. Ya vamos a empezar con la clase de geometría, capítulo número 2. Nuestro tema es ángulos, ¿sí? Recuerda que la tarea está en la plataforma. Lo que está en la plataforma es la tarea, no te olvides, tarea, ¿ya? Esa tarea tienen para presentarla todo lo que queda del día de hoy. Empezamos con la clase. Bien, chicos, ángulo es nuestro tema. Comprender qué es un ángulo, ¿sí? Comprender cómo se clasifica un ángulo y aprender a resolver problemas con ángulos que son, digamos, los aprendizajes que tenemos que aprender el día de hoy, ¿no? Esos son los aprendizajes esperados el día de hoy. Bueno, acá tenemos noción de un ángulo, mira una tijera, mira, noción de ángulo, mira en la antena, noción de ángulo, mira en esa esquina, en esas paredes, noción de ángulo, ¿sí? Las agujas de un reloj o las manecillas de un reloj también dan la noción de ángulo. En la Tierra, ¿no? Nuestro planeta, el eje de la Tierra, el eje de la elíptica, también nos da una noción de ángulo y así, ¿no? Bien, ¿qué es un ángulo? Bueno, acá lo vamos a explicar, ¿ya? En un momentito, por favor. Ya, definición de ángulo. Entonces, dice figura geométrica formada por dos rayos que solo tienen en común su punto de origen. Eso es un ángulo, ¿no? Figura geométrica formada por dos rayos que solo tienen un punto en común. O sea, dos rayos van a determinar justamente un ángulo. Y alfa en este caso representa justamente la medida del ángulo, ¿ya? Ahora, los ángulos, en un ángulo puede haber una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos iguales, como puedes observar ahí. La bisectriz OP divide al ángulo AOB en dos ángulos iguales, ¿no? El ángulo AOP y el ángulo POB, igualitos. ¿Por qué? Porque OP es bisectriz. Ahora, dentro de la clasificación de los ángulos tenemos, bueno, los ángulos se clasifican según su medida. Según su medida se clasifican recuerda, en ángulo agudo. Un ángulo es agudo cuando, un ángulo es agudo cuando el ángulo es mayor a 0 pero menor a 90. Ese es un ángulo agudo, un ángulo comprendido entre 0 y 90. Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor a 90 pero menor a 180. Recuerda, mayor a 90 pero menor a 180. Ese es un ángulo agudo. ¿Ya? Luego tenemos ángulos adyacentes. Según la posición de sus lados, los ángulos pueden ser adyacentes o consecutivos. O también ángulos opuestos por el vértice. Cuando es adyacente, son dos ángulos que teniendo el mismo vértice comparten el mismo lado en común. Por ejemplo, esos dos ángulos que están juntitos, ¿no? El ángulo AOB y el ángulo BOC. Esos dos ángulos son adyacentes. Este ángulo con este ángulo. Consecutivos. Son tres a más ángulos adyacentes. Cuando tenemos ángulos consecutivos, son tres a más ángulos adyacentes. ¿Sí? Será lo mismo prácticamente, ¿no? Y luego tenemos ángulos opuestos por el vértice. Si tengo dos rectas, ¿no? Que se intersectan en un punto, esos dos ángulos que están acá van a ser iguales. Tanto el de acá como el de acá. Y también el de acá con el de acá, ¿no? También van a tener la misma medida. Bueno, ya con esto podemos irnos nosotros a la parte práctica de la clase, ¿no? Parte práctica de la clase. A ver, ¿qué es lo que dice aquí los ejercicios? Por favor, mucha atención. No está difícil, está bastante sencillo. Pregunta 1 en el gráfico calcular X. Bueno, cuando un ángulo es de esta manera, ¿no? De esta manera, ¿cuánto mide un ángulo que está así? 180 grados. 180 grados. Correcto, un ángulo que tiene esa característica mide 180 grados. ¿Y este ángulo de 180 en cuántas partes se ha dividido? En 3. Claro, de la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. La suma de las tres partes, alumno, alumna, la suma de las tres partes me va a dar el total, que es 180. Esa es una propiedad que no te tienes que olvidar. La suma de las partes me da el total. Entonces yo voy a decir, se supone que la primera parte x menos a, más la segunda parte x, más la tercera parte, uy, chispas, más la tercera Al parte final x queda más como a, 3x igual a 180, todo porque esto es se igual a sacan las 180. A. Muy bien. De aquí, menos a más a se va. Menos x más x se va. ¿Qué queda? Simplemente, chispas, yo he colocado mal acá. Disculpen. Aquí va un más a, ¿no? Más a. X menos a más x más x más a. Ya. Entonces, menos a más a se va.
X más X más X sería 3X igual a 180 grados. El 3 se va a dividir. ¿Cuánto sale la división? 60. 60. Correcto. 60 grados. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es correcto. Muy bien, alumna Sheila López. Muy bien. Lo que me ha mandado también. La pregunta 1, sencilla, ya está. Pregunta 2, en el gráfico calcule X. En este gráfico calcula X. A ver, bueno, ¿cómo voy a obtener el valor de X? No es difícil, es bastante sencillo. Primero, ¿cuánto mide todo este ángulo? El de acá. 180. 180. Eso es correcto. Si ese ángulo mide 180, se supone que esta parte de acá, ¿no? Más esta parte de acá me tiene que dar 180, ¿sí o no? Vale 60. Pero esta parte vale 120. Esta otra parte tiene que medir necesariamente 60. 60. ¿Por qué, profesor? Porque 120 más 60 me da el total 180, ¿sí o no? Ya, ahora, 60 más X sería igual a 90. claro, este X más este 60, que es el ángulo de acá, me tiene que dar el total. Ese cuadradito, recuerda que es 90, ¿no? Hay que darle 30. Yo puedo escribir que X más 60 es igual a 90. El 60 se va a restar y bueno, 30 grados, ¿no? Aunque no es necesario siquiera hacer esta ecuación, ¿no? Todo sale del gráfico, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? No. Muy bien. Preguntita. Hablen nomás, chicos, sale, recuerden. Pueden usar su manito virtual para hacer las consultas que crean convenientes, ¿ya? Bien. Pueden hablar nomás, chicos, ¿ah? Hablen nomás. Bien. Si no hablan nada, ahorita vamos a hacer preguntas, ¿ah? Por si acaso. Bien. Siguiente. Dice acá, en el gráfico calcula X. En el gráfico calcula X. Primero, nos damos cuenta que X, ¿no? Lo primero que observamos del problema, lo primero que observamos es que X, ¿a qué sería igual? A la suma de Alfa qué más ángulos. beta. Alfa más tita. Alfa más tita. Correcto. X es la suma de este ángulo más este ángulo. Muy bien. Ahora, Entonces sería 2X igual a 180, ya que hay 2 alfa y 2 beta. Todo eso sería igual a 2X. claro, esa es una manera de entenderlo. Otra manera de entenderlo es correcto, Mauro. Otra manera de entenderlo es así. ¿Cuánto mide todo ese ángulo? 180. 180. O sea que lo otro que yo puedo sacar del problema es que si yo sumo alfa más tita, o sea, 2 alfa más 2 tita, ¿a qué sería igual esto? A 180. A 180, ¿sí o no? 2 alfa, 2 tita y 180 tienen mitad, entonces yo le saco mitad a todo. Mitad. Si le sacamos mitad a 2 alfa, me quedaría alfa. Mitad de 2 tita. 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 Mitad de 180. 90. O sea que alfa más tita es 90, ¿sí o no? Y alfa más tita es X. ¿Cuánto vale X entonces? 90. 90. Muy bien. X tiene que ser 90 grados. Y ya está. Así es fácil. Muy bien, chicos, chicas. No se olviden de tomar nota en su libro. No te alcanza espacio, usa tu cuaderno. Que yo te recomiendo usar el libro nomás. Es suficiente. ¿Ya? Pero si por ahí sientes que no te alcances, te está desordenando un poco, ya está, pues. No se diga más. Cuaderno. Bien, borramos lo que está en pantalla y seguimos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. En el gráfico calcula X. En el gráfico calcula X. Muy bien. A ver. Bueno. A ver, tenemos este caso, ¿no? Calcular X. Bueno, sabemos que esto es 90. Sabemos que esto es 30. Mira, no está difícil. Está bastante sencillo el problema. Mira, ¿cuánto vale este ángulo de acá, chicos? 90. No. 180. Peor, tan peor. 60. 60. No. X. X 30. vale. Ese ángulo vale X. Profe, ¿dónde saca eso? ¿No ven esto de acá, chicos? Miren. ¿Sí o no?
Solamente que lo he dibujado más allá, nada más, ¿no? Yo pude haberlo dibujado también. Yo le pude haber, chicos, ¿cuánto vale este ángulo? Yo pude haber preguntado esto. ¿Y cuánto vale ese ángulo? X. X. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? X. X Más también, ¿sí o 30. no? Ahora, si tú eres observador, observadora, ¿no? Si son observadores, chicos, ¿cuánto mide todo ese ángulo? Vamos a ponerlo de otro color, ¿ya? 120. 120. 120 grados. Muy bien, chicos. Todo ese ángulo vale 120. ¿Por qué, profesor? Porque esto vale 90. Hasta aquí es 90. Todo este ángulo es 90. Pero de aquí para acá es 30. O sea, todo vale 90 más 30. 120 grados. ¿No? O sea, todo este ángulo que está aquí, 120. Pero ese 120 es justamente X más X, ¿sí o no? Entonces yo digo, X más X tiene que ser igual a 120 grados. 2X igual a 120. El 2 pasa a dividir 120 entre 2, 60 grados. Ya está. ¿Qué tal, chicos? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Geometría es un curso que se caracteriza por tu capacidad de observación. Tú tienes que observar el problema, verlo, analizarlo, qué tanta información tú tienes en el ejercicio, ¿no? Tienes que ser una persona muy observadora en geometría, ¿ya? Aparte, pues, de tu manejo del curso de álgebra, ¿no? Y en este caso la solución de ecuaciones sencillas, ¿no? No son ecuaciones muy complejas. Bien, seguimos, chicos. Por acá tenemos aquí a la pregunta número 5, ¿no? Pregunta número 5 dice lo siguiente, ¿no? En el gráfico, un ratito vamos a acomodar esto por acá, ya está. En el gráfico dice, ¿no? OP es bisectriz de BOC. OP es bisectriz de BOC. Si OP es bisectriz de BOC, significa que este ángulo, ¿no? El ángulo, bueno, es el ángulo, vamos a ponerlo así, ¿ya? El ángulo BOP tiene que ser igual al ángulo POC. Aquí. Ya tienen que ser Entonces los dos iguales. valdrían 45. Ajá, muy bien, tienes toda la razón. 45 grados y 45 grados. ¿Por qué, profesor? Porque OP divide Es el un ángulo ángulo de 90 BOC grados. y BOC es 90. Entonces, OP divide el 90 en dos ángulos iguales, 45, 45. Ahora, si nos damos cuenta, este pequeño ángulo de acá es 4X, este ángulo de acá es 45, ¿no? 4X más 45, ¿a qué debe ser igual? A 7X. Claro, 4X más 45. La suma de esos dos ángulos me tiene que dar el total. Aquí, que sería 7X. 7X. El 4X se va a restar. 3X. Igual a 45 grados. La pregunta es X. El 3 se va a dividir. ¿Y cuánto es la respuesta? Dice. 15 Sí. grados. Y eso sería todo en la pregunta 5, chicos. ¿Ya? Pregunta 5 ya está resuelto. Vamos a la pregunta número 6. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Bien. Continuamos entonces. Recuerden usar el micrófono, por favor, ¿ya? Para hacer sus preguntitas de preferencia. Ya, no se olviden. Entonces, recuerda, por favor, acá hay un 90 grados. Acá está OP, que es bisectriz de este ángulo de 90, 45, 45. Esto es 45 más 4X, me tiene que dar 7X. Y acá lo tengo escrito. Ya. 45 más 4X o 4X más 45 es igual a 7X y de aquí pues puedo resolver esto, ¿ya? Nada más. Avanzamos. Pregunta 6, calcular X. Calcular X. Bueno. Aquí en este caso, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, que me dicen que todo esto es 8X, ¿no? Todo lo de acá. Todo ese ángulo es 8X, todo ese ángulo es 7X, ya. Y también, obviamente,
todo este ángulo, ¿cuánto mide? 180. 180. Eso también tenemos que usar eso en algún momento, ¿no? No sabemos en qué momento, pero tenemos que usar esa información. ¿Ya? Bien. Mira, imaginemos que eso en lugar de ser 7x sea 100. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Eh? Si todo este ángulo fuera 100, ¿cuánto mediría este ángulo de acá? ¿Mm? 40. 40. Muy bien, claro. ¿Cómo obtuvieron ese 40? Restaron, ¿qué cosa? 100 menos 60. 100 100 menos menos 60. 60. Claro, correcto. Muy bien, chicos. Ahora, pero no ese es el caso, ¿no? No vale 100. Yo no puedo decir que vale 100 porque yo creo que vale 100, ¿no? No, 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 no. Ese ángulo vale 7x. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? 7x menos 60. Menos 60. 7x menos 60. Muy bien, chicos, muy bien. Así. Ahora, falta solamente una cosa. Todo este ángulo que está aquí vale ese valor. ¿Cuánto vale todo este ángulo de acá? 180. 8x más 60. Solamente 8x, chicos, nada más, ¿no? Todo esto es 8x, todo esto es 8x. Entonces se supone que este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180. O sea, 7x menos 60 más 8x, eso me da 180. 7x más 8x es 15x. El menos 60 se va al otro lado, ¿a qué? A dividir, ¿no? Perdón, a sumar. 180 más 60, 240. Luego el 15 se va a dividir al otro lado. 240 entre 15, ¿cuánto es, chicos? ¿Sale exacto o no? 16. ¿Será 16? Me parece que no. A ver, 15. No, sí. 16. Sí, ¿no? Sí sale 16. Sí sale 16. Sí. Correcto. Uy, chispa, se fue. Se fue el... Uy, ¿qué pasó acá? Un ratito. Ya está, ahora sí. 16, ¿ya? Ahí está, 16 grados. Esa sería la respuesta. Muy bien. Entonces, chicos, ya tenemos ahí entonces la pregunta número 6 resuelta, ¿no? Borramos lo que está en pantalla y avanzamos. 7. Mira, esta preguntita que está acá, tiene es un texto, ¿no? No hay un, como se dice, un gráfico. Entonces, cuando no hay un gráfico, tengo que graficar. A ver, ¿qué es lo que tenemos que graficar? A ver, veamos. Dice, se tienen los ángulos consecutivos. Uy, acá voy a mover esto, ¿ya? A o B, B o C y C o D. 3 ángulos consecutivos. De tal manera que A o B es igual a la medida de C o D y eso es igual a 30 grados. Y la medida de A o D es 120. O sea, más o menos la gráfica sería algo así. Uy, chispas. La gráfica sería algo así. A ver, vamos a hacerlo por acá, ¿ya? O sea, la gráfica sería algo así, ¿no? De aquí para acá, ese es más o menos un ángulo de 120 grados, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Donde esto es A, esto es D. Pero además se forman los ángulos A o B, B o C. Falta trazar el rayo OB y falta trazar el rayo OC, ¿no? Acá vamos a trazar, digamos, por acá B, bueno, algo así, ¿ya? Y por acá vamos a trazar C. Ya está. Y le colocamos su letrita, ¿no? El ángulo B, el ángulo C. Y este sería O. Bueno, ahí está el ángulo AOB, BOC y COD. Ya está. Tal que el ángulo AOB se refiere a este ángulo, es exactamente igual que el ángulo COD y ambos son iguales a 30 grados. O sea que aquí es 30 grados y aquí es 30 grados. Muy bien. Y la medida del ángulo AOD es 120. Ese es un dato muy importante. Todo este ángulo dice que mide 120 grados. Si ese ángulo mide 120 grados, alumnos, ¿me pueden decir cuánto vale este ángulo? 60. 60. Claro, si tú quieres le pones X, bueno ya. X, ¿no? Para darle drama acá, ¿no? Para que sea una ecuación ya. Ya, le pones X ahí y la suma de estas tres partes, esta parte más esta parte, ¿no?
30 más X, ¿no? Oh, perdón, más 30, disculpen. Más 30 me tiene que dar justamente el 120, ¿no? Si tú desarrollas esta ecuación, llegas a la conclusión de que X vale 60, ¿no? O al ojo, 30 más 30, 60. Necesariamente el ángulo de acá tiene que ser 60, pues ¿para qué? Sumados los tres ángulos me den justamente el 120 grados. Y esa sería la respuesta aquí en la pregunta 7. ¿Alguna duda que tengan? Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a la siguiente. Se tienen los ángulos consecutivos, dice ahí, A o B, B o C, C o D, ¿no? Entonces vamos a trazar justamente esos ángulos. Pero antes vamos a hacernos un pequeño espacio, ¿ya? Vamos a hacernos rápidamente un pequeño espacio. Entonces vamos a dibujar. Además dicen que OB es bisectriz del ángulo AOC, tal que COD es 50 y AOD es 130. Entonces lo que hay que dibujar es un ángulo aproximadamente de 130 grados, ¿no? Más o menos algo así. Ahí está. Por aquí. Por allá. Ahora, tengo el rayo por ahí, B o C. ¿No? Puede ser por ahí y por ahí. Ahí está. Vamos a colocar, entonces acá sería A, B, C, D, O. Ya está. A o B, B o C, C o D. Tal es que OB, este OB es bisectriz de A o C. Entonces eso significa que este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales. ¿Por qué? Porque dice que OB es bisectriz de A o C. ¿Qué más? COD es 50 grados. COD. Este ángulo es 50 grados. Ya está. Y AOD es 130. AOD, entonces vamos a indicarlo. AOD. O sea, todo este ángulo que está acá es 130. ¿Ya? 130 grados. Entonces tú me vas a ayudar. Me vas a decir, alumno, si este ángulo es 50, ¿cuánto vale todo este ángulo? 80. 80. O sea que AOC es 80, pero como OB es bisectriz, eso divide en dos ángulos iguales, ¿no? ¿Cuánto vale cada ángulo? 40. 40. Claro, 40 y 40. ¿Cuál es la pregunta? Calcule esta M medida del ángulo BOC. Por lo tanto, digo yo, la medida del ángulo BOC, ¿cuánto sería? 40. 40. BOC, 40 grados. Y eso es todo con respecto a este ejercicio. ¿Ya? Eso sería todo. Pregunta número 8, ya está. Borramos. A ver, mire, profe, ¿qué es eso, profe? Muchos trazos por ahí hay. A ver, mira, fácil es esto, alumno. Entonces tú enfócate. Primero acá hay un 90, ¿no? Mira, ¿sí o no? Acá hay un 90 grados. Excelente. Como esto mide 60, ¿cuánto mide el de acá? 30. 30. 30. Claro, 30 más 60 es 90. Profe, ¿por qué 90? Es que este cuadradito que está acá significa 90 grados. Significa que todo este ángulo es 90. ¿Ya? No te olvides. Bien. Ahora, si tú te enfocas en este cuadradito que está aquí, ¿no? En ese cuadradito que está ahí, entonces pasa también de que todo este ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. 90. 90. Pero como esto es 30, ¿cuánto debería medir el de acá? Este ángulo. 60. Y se divide entre 3 y sale 20. 60. Muy bien. Entonces yo tengo una ecuación. Entonces yo voy a decir que 3x es igual a ¿qué? A 60 grados, ¿sí o no? Y de acá llegó a la conclusión de que x es 20 grados. Como puedes observar, ¿no? Facilito. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Seguimos. Borramos. Ya se hizo la pregunta 9. Mira, el toque nomás.
Profe, ¿y eso? ¿Cómo se hace eso? Facilito también. A ver. Eso sería que alfa más Es teta una velocidad de sería 80 igual a grados y x menos 100, dos alfa. ya que 2 alfa más alfa teta más más 100 2 sería igual a teta x. 2 alfa más 2 tiene que teta. tener 180 grados. Muy Más 100 bien. sobre 180 grados. Saldría como x más x menos 100 igual a 180 grados. Claro, miren, porque miren, observen, X, todo esto de acá, lo que está sugiriendo su compañero, X, todo esto de acá es alfa más 100 más tita, ¿no? O escribiéndolo de manera ordenada sería alfa más tita más 100. Para empezar, ¿no? Primer paso. Por acá el segundo paso, ya que no tengo mucho espacio. Segundo paso, todo, ¿no? Todo el ángulo. Todo este ángulo es 180 grados. Mejor lo pongo por ahí, ¿eh? 180 grados. Entonces, 2 alfa más 2 tita más 100. 2 alfa más 2 tita más 100 tiene que ser igual ¿a quién? A 80. 180 grados. Un momentito, por favor. Ya está. Ahora digo yo, ¿no? El 100 se va a restar, me quedaría 2 alfa más 2 tita igual a 80, ¿no? Porque el 100 se va a restar al 180. Y luego, ¿qué hacemos? Mitad, mitad, mitad. ¿A qué sería igual alfa más tita, chicos? 40. 40. Ahora, si te das cuenta, alfa más tita es 40, ¿sí no? Alfa más tita es 40. ¿Cuánto vale esto entonces? 140. 40, ¿sí o no? Claro. 40 más 100 sale 140. Y X vale Claro. 140. X es igual a 40 más ese 100 que está ahí. 100. Simplemente lo bajo y X vale 140 grados. Nada más. ¿No? Esta está bien la respuesta. Muy bien, chicos. Entonces, ahí vamos a dejar la clase, ¿ya? Hasta ahí vamos a avanzar la clase del día de hoy.